orientado a la parte técnica. Vamos a verificar algunos detalles para poder hacer un enlace inalámbrico directamente. Entonces vamos a dar inicio. El laboratorio, que es ya un laboratorio de configuración, va a estar compuesto de dos radios, una arquitectura punto a punto, y vamos a revisar también la descripción del punto multipunto en configuración. Vamos a poder, digamos, trabajar con dos radios. En este caso voy a usar un radio Rocket 5AC Prisma, generación 2 de la línea Air Max AC, y un Rocket Prisma, generación 1, para poder trabajar. Los radios van a estar conectados a través de un atenuador, justamente para no tener problemas de sobrecarga de señal, y efectivamente vamos a proceder a la configuración. Entonces, el plan de configuración que tenemos, primero es revisar que los radios estén actualizados, si no, los vamos a actualizar. Vamos a hacer todo el proceso de actualización para no tener ningún problema, explicamos algunos detalles durante eso. Vamos a cambiar la IP de los radios, vamos a hacer justamente la modificación, enlace punto a punto, vamos a ver el analizador de espectro y luego cuando lleguemos en la configuración de ancho de canal, voy a explicar los anchos de canal y qué parámetros debemos tener en cuenta para la configuración. Y bueno, y luego respectivamente vamos a revisar cada uno de los detalles. Entonces, en este caso ya estamos listos para poder empezar la configuración, así que vamos a verificar que ya tengamos acceso para poder hacer la misma. Listo. Lo primero es verificar que tengamos comunicación con el radio. Yo le he puesto el radio en otra red, por si acaso. Voy a mostrar brevemente mi configuración de IP. Mi configuración de red es en una red distinta. Yo he creado una red específicamente para pruebas, para no tener problemas, pero es tal y cual ustedes estarían en su propia red, van a tener, digamos, esta experiencia. Los equipos siempre vienen por defecto con la dirección 192.168.1.20, todos los equipos de la línea Air Max, y lo que yo estoy haciendo es simplemente un pin para poder tener acceso al equipo, ¿no? Entonces voy a cerrar algunas ventanas que no estamos usando para que no nos confundan, ¿no? Entonces vamos a entrar al radio a la 1.20. Entonces, usualmente cuando entramos al radio, la 1.20, nos aparece un error del HTTPS que tiene que ver con el certificado SSL, es normal, y luego nosotros ya vamos a proceder a la configuración. Por defecto el equipo viene con VNT. El país es muy importante seleccionarlo, voy a seleccionar Perú. Ahora, ¿por qué el país es importante? Según el país, nosotros aceptamos la regulación de frecuencias de dicho país. Ahora, si ustedes seleccionan un país diferente, asegúrense que todos los radios usen el mismo país. Si usas países diferentes entre los radios es un problema, ya que eso efectivamente puede causar problemas en la parte de frecuencias o canales de anchos de canal disponibles. El idioma, de preferencia yo trabajo con inglés, ustedes pueden usar español si lo desean. En realidad estoy más adecuado al término, pero para este laboratorio vamos a usar español para que esté un poco más claro, ¿no? Nos va a pedir seleccionar nuevamente nuestro país, ya que refrescó la ventana y obviamente los parámetros ya están en español, no hay ningún problema. Aceptamos los términos de uso e iniciamos. Perfecto. Entonces, en esta primera, digamos, configuración, nosotros estamos inicializando el radio. Esto nos va a tomar alrededor de unos segundos y va a levantar la interfaz de gestión. Entonces, este equipo viene justamente con el sistema operativo 8.3 y hay una versión nueva, entonces lo primero que vamos a ver es la actualización. El radio, y el resto es el Rocket de generación 2. Los radios de generación 2, como vemos una alarma en la parte superior, bueno, eso está en inglés, dice que el radio de administración temporalmente el radio de administración está temporalmente habilitado, pero se deshabilitará en los próximos 7 minutos. Eso quiere decir que el equipo efectivamente está transmitiendo Wi-Fi para que yo me pueda conectar desde el app. Entonces me podría conectar desde el app de Unify a través del Wi-Fi que el equipo genera, pero en este caso vamos a iniciar la configuración tradicional. Vamos a empezar cambiando la clave administrador. La clave administradora tiene que ser mucho más compleja, entonces voy a poner usuario VNT, la contraseña actual es VNT, y voy a ingresar una nueva contraseña, justamente un poco más compleja para poder trabajar, ¿no? Entonces vamos a ingresar, listo, y le vamos a cambiar de contraseña, perfecto. Entonces ya cambié el password del equipo. En este caso vamos a proceder antes de tocar cualquier opción a actualizar con la última versión de software disponible. Entonces lo primero es verificar cuál es digamos, chipset que el equipo tiene.
Vamos a ver, creo que se activó una ventana adicional. Vamos a refrescarlo esto. Y perdón, hubo un pequeño problema técnico. No sé si ya están viendo la pantalla y me están escuchando nuevamente. Ya, perfecto. Bueno, parece que al momento del navegador me generó un error, pero bueno, algo extraño, primera vez que lo veo. Listo, lo primero que íbamos a revisar era directamente en Ubiquiti la última versión del software para este radio. Lo que estábamos nosotros identificando es que es un radio de arquitectura XC, aparece detallado ahí la versión del chipset XC de Air Max AC. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a entrar a vnt.com, en este caso no vamos a entrar a marketing, pero bueno, vamos a la parte de descargas y vamos a buscar dentro de Air Max AC, por ejemplo, la versión de Prisma. Este es un Rocket Prisma y dentro de Rocket Prisma tenemos justamente las versiones, ¿no? Esta es una versión XC, por lo tanto vamos a descargar la última versión oficial XC directamente. La vamos a aceptar las condiciones y la voy a descargar el archivo. Perfecto, en este caso lo voy a dejar en mi escritorio, simplemente para que sea un poco más rápido y ya está descargado. Entonces vamos a proceder a actualizar directamente. El equipo, vamos a buscar acá el firmware, entonces XC y vamos a subirlo. Perfecto. Si nos da algún error, es probable de que hayamos escogido un firmware incorrecto. En este caso no nos está dando el error, así que significa que la versión es correcta y procedemos a la actualización del producto. La actualización del firmware puede tomar aproximadamente unos 3 a, digamos, a 4 minutos. Mientras esto está ocurriendo, voy a dejar que el radio ya actualice, la comunicación se perdió, entonces voy a pasar al siguiente radio justamente para poder avanzar en las partes de configuraciones. Vamos a esperar que nos responda el ping, que nuestro otro radio también está por defecto, ya nos está respondiendo, y vamos a abrir también una ventana para realizar la configuración. Entonces, ahora estoy entrando al otro enlace, justamente mientras el primero va actualizando, no hay ningún problema. Una vez que nos responde el ping, nos deja de responder como lo vimos anteriormente, ya nos podíamos desconectar y conectar al siguiente radio, ¿no? Bueno, vamos a usar lo mismo, español. Vamos a usar el país también exactamente el mismo. VNT, el usuario VNT, bueno, aceptamos los términos de condiciones y pues nos conectamos directamente. Esperamos unos instantes que el sistema se habilite para poder accesar. Entonces, lo primero que nos va a aparecer es obviamente cambiar la contraseña, no hay ningún problema, vamos a repetir, esto lo habíamos hecho en el primer radio. Recuerden, la contraseña tiene que ser un poco más compleja, mayúsculas, minúsculas, símbolos y letras, números también permitidos, ¿no? Esto es por seguridad. Perfecto, esta también versión XC, lo podemos verificar, exactamente es la misma, 8.3, lo que vamos a hacer simplemente es subir el firmware en este caso, ¿no? A 8.4.2.
Es un tema muy importante que todos los equipos que se comunican directamente de forma inalámbrica tengan la misma versión del software para no tener inconvenientes o no tener problemas. Entonces procedemos a la actualización. Entonces no tenemos ningún inconveniente y vamos trabajando. Puedo yo haber hecho la actualización de las versiones más antiguas sin ningún problema y evidentemente se puede trabajar. Tema muy importante, no le cortemos la energía mientras vamos actualizando. Ahí vemos que dejó de responder el ping, así que ya lo dejamos este radio continuar. Simplemente desconecto la LAN del POE y paso nuevamente al otro radio que ya debería haber actualizado y efectivamente debería ya estar respondiéndonos, ¿no? Perfecto, entonces nos vamos al primer radio que estábamos viendo en la primera configuración. Refrescamos la ventana y ahora nos pide el nombre de usuario, ¿no? Tenemos la opción del app, el Humo Bytes justamente ahora nos informa que es el app que podemos trabajar en el móvil, pero en esta ocasión vamos a hacer la configuración tradicional. Ya tenemos que ingresar con la nueva contraseña al equipo, el mismo usuario BNT. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a ver justamente algunos puntos de la guía de planificación de configuraciones. Lo primero que se tiene que hacer, efectivamente, como dice la guía, es actualizarlo. Ya lo segundo es voy a cambiar la IP. Un radio va a ser 1.30, el otro va a ser 1.40, en este caso sin salida DNS. Perfecto, entonces lo que yo voy a proceder primero es entrar a su tarjeta de red. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a dejarlo en el enlace como está en un modo puente. Es un enlace punto a trabajar. La configuración de red puede ser avanzada, eso involucra mucho el tema de VLANs y otro aspecto, pero en este caso vamos a trabajar de una manera simple inicialmente. El enlace va a ser la 1.3, el gateway es la 1.1. No le recomiendo que tenga acceso a DNS para que el radio no tenga acceso a internet, es de recomendación. Entonces nos pide 1.30, el otro radio será 1.40. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es, nos pide si desactivamos o no desactivamos el radio Wi-Fi. Bueno, lo podemos dejar activado o desactivar, yo preferencia diría lo dejamos desactivado. Así que ya quede desactivado y estamos aprovechando y cambiamos directamente la IP. Entonces el equipo va a dejar de respondernos y cuando nos deje de responder significa que ya cambió al nuevo rango. Para verificar que ya cambió, nuevamente modificamos nuestra ventana de ping, esperamos un momento, todavía no nos está respondiendo y ahora ya lo está haciendo, entonces significa que el equipo ya cambió. Entonces lo podemos hacer, bueno, ya se cambió la ventana automáticamente a la 1.30 y bueno, obviamente me va a pedir nuevamente las credenciales de seguridad. Perfecto. Listo. Ya, entonces dejamos el radio deshabilitado y vemos las opciones que tenemos. Entonces, una vez que ya hemos cambiado la IP según nuestro manual, configuramos ahora la parte inalámbrica y vamos a ver detalles acá. Entonces, entramos del dashboard, estamos pasando a settings, creo que es configuraciones, y en configuraciones estamos seleccionando modo access point. Este es el radio Rocket Prisma generación 2, va a ser nuestro radio principal en la parte de comunicaciones. El SSID le voy a llamar VNT al final set para tener una estructura y el ancho de canal a utilizar puede ser varios. Ahora, ¿de qué depende el ancho de canal? Y para eso vamos a explicar algunos detalles. El ancho de canal permite obtener ciertas capacidades. Entonces, esto es interesante. Yo quisiera obtener la máxima capacidad, pero para que el ancho de canal o digamos la capacidad sea efectiva, es importante que la frecuencia esté libre, gran detalle. Entonces, yo de preferencia diría que nosotros tenemos que ajustar para este laboratorio nuestro ancho de canal según las necesidades de megas que nosotros queremos. Entonces, yo podría, por ejemplo, para este laboratorio, digo, quiero desarrollar más o menos unos 200 megas, puede ser 30. Si queremos un poco más de 240, un poco menos 20, vamos a imaginar que queremos 200 megas. Entonces puedo usar 30 megahertz, llegaría máximo a 200, pero tal vez me quede un poco corto ya. Ok, nos vamos a 40. Eso nos va a entregar 275 megas como máximo, ya. Pero para que esto sea posible, yo tengo que alcanzar la modulación más alta, que estos radios Hermex se desarrollan, que es 256. Por lo tanto, la potencia máxima tiene que ser 19. En este caso, por laboratorio, voy a poner la mínima potencia. Entonces, hasta acá ya hemos visto algunos aspectos de la configuración. Entonces, vamos a usar ancho de canal 30.
Perfecto. La frecuencia inicialmente vamos a escoger cualquiera para trabajar en este laboratorio. Nos ha asignado, bueno, nos está mostrando ya todas las frecuencias permitidas en el país, en este caso es Perú. Hay una diferencia con las frecuencias que se llaman DFS, como lo pueden observar. Las que tienen el nombre DFS significa que son frecuencias restringidas y compartidas con radares. Por lo tanto, cuando el radio se activa, puede ser que tome más tiempo en propagar la señal, a veces unos 5 minutos o 10 minutos. Entonces son frecuencias que demoran un poco más. Para este laboratorio yo quiero hacerlo mucho más rápido, así que voy a escoger la frecuencia, por ejemplo, 5200. Perfecto. Entonces escojo la frecuencia, la potencia la voy a dejar al mínimo específicamente. La antena no la tengo asignada, pero sería bueno siempre indicarle al radio. En este caso, bueno, no tengo antena, así que lo vamos a dejar con el valor mínimo, ya que los radios están conectados uno contra otro. Y si no quieren que el equipo autolimite en base al país, pueden quitar esta regla que dice PIRE. Por ejemplo, si yo dejo acá 34, vamos a verlo, la potencia máxima no me la permite subir. ¿Por qué? Porque efectivamente está respetando la regulación del país. Si tú la quieres quitar, activas este botón y ya puedes subir toda la potencia si lo deseas. Obviamente, recuerden, no, la potencia nunca debe ir al máximo porque eso es para las modulaciones más bajas, como lo estamos viendo acá. Ustedes para las modulaciones más altas tienen que usar menor cantidad de energía, por ejemplo como 19 dB. Entonces, siempre el máximo de una configuración debería ser 19, 20, puede ser un poquito más, pero para este laboratorio, como les dije, va a ser el mínimo porque efectivamente pues no necesitamos tanta potencia. Ajuste automático de la distancia, siempre debe quedar, el data rate lo vamos a dejar en automático, ¿sí? Y hay que especificar siempre una seguridad. Entonces vamos a poner una clave, en este caso vamos a poner una clave bien sencilla, de puros números, siempre de preferencia la clave debe contener, digamos, letras y entre otros parámetros para que la red sea segura, ¿no? 1122334455. Entonces, ahora cuando yo hago un cambio de pestaña, por ejemplo, y regreso, la información está temporalmente guardada, no está aplicada a los cambios. Entonces yo puedo ir por las pestañas haciendo varios cambios directamente y poder, obviamente, al final guardar, ¿no? En este caso le voy a cambiar al equipo, le voy a poner AP, APC, vamos a ponerle solamente como nombre, y efectivamente estamos verificando cuáles son las opciones que el equipo tiene para poder trabajar, ¿no? Fecha de configuración, algunos detalles, no los estoy modificando, los estoy dejando por defecto tal y cual viene. Entonces ya está configurado y procedemos a aplicar los cambios. Listo. Con esto el equipo ya está reiniciando y activándose en su modo AP, ya la frecuencia, en el canal, recordemos frecuencia 5200, la clave, efectivamente, ya los 30 MHz de ancho de canal, y deberíamos ahora proceder con la configuración de nuestro Rocket anterior. Pues nuestro Rocket anterior, efectivamente, tenía la IP 120 y vamos a conectarnos a él. El primer Rocket, que es el modo AP, ya está listo, entonces nos conectamos al segundo Rocket, que todavía solamente lo habíamos actualizado, ya nos está respondiendo justamente el ping, para poder ahora establecer la comunicación con él. Refrescamos su ventana de trabajo, y bueno, ahora nos pide el usuario, ¿no? VNT, y ingresamos la contraseña. Perdón. Listo. Entonces, regresemos a nuestra guía mientras está cargando ahí. En el primer modelo hemos iniciado AirView, bueno, todavía no, nos faltó ese detalle, el analizador de espectro. Bueno, como estamos en laboratorio, el AirView es un poco no importante, pero en la vida real sí lo es, para escoger la frecuencia. Yo he escogido simplemente la frecuencia al azar, 5200, recuerden, ¿no? Ancho de canal, ya lo habíamos asignado. ¿Cuál es el ancho de canal en este laboratorio? Es 30 MHz. La seguridad WPA2 y hemos usado, bueno, la técnica es AES también, y incorporamos la seguridad al ataque crack también en las últimas actualizaciones, y es 1122334455, solamente por laboratorio, la potencia es la mínima, y nos falta revisar AirMagic también, efectivamente. Pero vamos a proceder a configurar el segundo radio con la última versión, bueno, cambiando el IP primero, ya debería estar actualizado, 142, lo podemos visualizar en la ventana superior o en la parte de Settings, Sistema, podemos verificar que también ya actualizó 842. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar la dirección de red. Listo. La podemos cambiar a la 140,
En este caso es lo que nos decía el radio, perfecto, porque el anterior era 1.30. Ahora, puedo reiniciar los cambios, pero quisiera aprovechar y para configurarlo también en el modo inalámbrico, ¿no? Entonces, él va a ser una estación punto multipunto, correcto. El SSID lo podemos escanear y vamos a ver si lo detecta. Probablemente no lo detecte. ¿Por qué no lo detecta? Porque el ancho de canal por defecto está configurado en 20, 40, 80 y yo estoy usando 30, por eso es que no lo va a detectar. Bueno, hay que dejar 30, vamos a dejar eso ahí, la potencia la vamos a bajar, quitamos el tire y simplemente con esto vamos a aplicar cambios. No vamos a modificar nada más porque efectivamente necesitamos que cambie el ancho de canal en el cual el radio está trabajando. Perfecto, entonces le vamos a dar salvar cambios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El equipo va a perder comunicación de PIN y va a cambiar a la IP 140. Perfecto, vamos a esperar que nos respondan a 1.40 para poder conectarnos y proceder con las configuraciones pendientes de la parte inalámbrica. Tenemos que usar el mismo ancho de canal que está usando la base y efectivamente tenemos que, evidentemente, buscar a la P, bueno, como dice ahí, buscar a la P, ingresar la clave y, bueno, y aplicar los cambios, ¿no? Ya estamos en la 1.40, perfecto. Nos va a pedir ingresar con las credenciales nuevamente al producto. Vamos a, perdón. Y listo. Entonces nos vamos a la pestaña ahora de inalámbricos, wireless, y acá pues ahora le vamos a dar buscar. Y ahí lo encontró. ¿Por qué lo encontró ahora? Porque el ancho de canal que estamos usando es 30 y coincide con la base. Perfecto, ya lo estamos usando, entonces damos ahí seleccionar y nos pide ingresar la contraseña. 1122334455, le damos mostrar para estar seguros, la potencia es la mínima. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer simplemente vamos a darle guardar los cambios. Entonces, si efectivamente yo ya tengo el alcance, el equipo 40, voy a abrir otra ventana de PIN simplemente para verificar que se establezca la comunicación a las dos radios, ¿no? Estamos en el 40 y debería también poder llegar a través del 40 al 30. Entonces, vamos a hacer un PIN, 192.168.140, perdón, el 40 ya está arriba, entonces tiene que ser al 30. Bueno, todavía no tenemos comunicación con el radio 30 y ya estamos teniendo comunicación. Significa que el enlace inalámbrico ya se estableció, llegó primero por físicamente al 40, del 40 pasó al 30 y estamos trabajando. Pues verifiquemos cómo está la configuración en el radio 40. Para esto vamos a ir al dashboard. En el dashboard nos va a decir cómo estamos. Perfecto. Acá podemos observar detalles de configuración, más tenemos acceso a los dos equipos. Bueno, acá falta refrescar, depende de la ventana, se lo cerró por las credenciales. No, todavía conservo las credenciales. Perfecto, entonces tenemos acceso a ambos equipos. Este es el modo AP y el segundo es el modo estación. Entonces, a través de la estación o radioestación, yo estoy llegando justamente hasta la P. Puedo intercambiar los cables, pero exactamente es lo mismo. Vamos entonces a verificar primero cuál es la capacidad que estamos teniendo. Entonces, para verificar la capacidad, tengo que hacerlo al radio que estoy conectado físicamente, en este caso al 40, y una opción que se llama prueba de velocidad. Especificamos la IP del otro radio, perfecto. El puerto es el que está por defecto, 30 segundos. La prueba, digamos, vamos a hacerla en transmisión, primero en un sentido, y el usuario, vamos a ingresarlo, ¿no? Perdón, las contraseñas complejas, recordarla. Perfecto, vamos a ver. Ah, nos dice que está inválida. A ver, ahora sí. Listo. Ahí entonces estamos generando una prueba de transferencia. La prueba de transferencia nos está dando un tráfico de 205, 204 megas. ¿Se acuerdan cuánto habíamos dicho que alcanzaba? 30 megahertz. Al final configuramos 30, ¿recuerdan? 30 es 206. Bueno, ahí estamos, 203 es lo que estábamos alcanzando. Ahora, factores importantes para alcanzar esta capacidad. Hay un detalle que evidentemente ahora en el laboratorio es un poco difícil de poder trabajarlo, pero efectivamente se puede manejar. Vamos a
Bueno, si tienen preguntas, por favor las formulan y voy aclarando algunas opciones de repente que no están claras en el software y yo las voy comentando. Entonces, si hacemos un tráfico, a ver, de recepción, vamos a repetir esto, efectivamente nos va a permitir también muy probablemente la misma capacidad, bueno, o cercano, 200 megas, y ahí vamos viendo el promedio en la parte inferior. Ahora, para poder alcanzar la capacidad es necesario, bueno, una combinación de varios factores, pero ¿cómo nosotros podemos saber si el enlace está correctamente configurado o no lo está configurado correctamente? La forma más fácil es primero verificar el nivel de señal que estamos alcanzando. El nivel de señal es bueno y yo estoy con atenuadores, por eso es que ustedes lo están viendo con mucha señal. Por ejemplo, si muevo mi atenuador, porque acá tiene un sistema para moverlo, ahí van a ver que la señal se va a disparar ahorita un poco. ¿Ven? Ya se disparó, mucha energía, por eso es que se está marcando en rojo, lo pueden observar por acá un momento, la imagen cambió, y obviamente eso valora el equipo, por si acaso. Más señal de -40 es un problema, y ya lo corregí, ya lo bajé nuevamente el atenuador para que estemos en un nivel de -48, un nivel de señal adecuado. Ahora, ¿cómo se calcula la señal? La señal se calcula a través de simuladores. Por ejemplo, pueden usar el Airlink. Y si nunca han visto un software de Air Max, tenemos el AirOS demo. Les voy a copiar este link acá, porque sé que de repente quieren ustedes también revisar algunos detalles adicionales del software. Y este es un demo en línea para que ustedes puedan accederlo. Ahí les voy a mandar el link por el chat. Entonces ahí tenemos un demo en línea que ustedes pueden acceder. No pueden cambiar los parámetros, pero lo pueden visualizar sin problemas. Cuando nosotros utilizamos nuestro software para verificar, vamos a abrir un enlace que es generar una simulación simplemente para que ustedes tengan una referencia. Este es un enlace que me pidieron validarlo hace unos días. Listo. Cuando nosotros hacemos un enlace, lo importante es que puede ser cualquier distancia, 5 kilómetros, 13 como es este caso, pero según la configuración que tenemos asignado, es muy importante alcanzar el nivel de señal que el equipo calcula. Eso es lo que tú debes validar al momento que haces un enlace, que has alcanzado el nivel de señal. Perfecto, eso es muy importante. Segundo detalle importante, la diferencia que podemos ver en las cadenas. Esta diferencia, -50, -55, esto es mucho. En realidad debería ser máximo 1 o 2 puntos. ¿Eso de qué depende? El movimiento de la antena. ¿Por qué ahora, digamos, está ocurriendo y lanzando esta alarma? Porque efectivamente yo estoy en un escenario controlado y efectivamente los ordenadores a veces no son muy exactos, por así decirlo, ¿no? Entonces, que eso es muy importante para que podamos alcanzar la modulación más alta y obviamente obtener la capacidad. Entonces, no solamente es importante obtener el nivel de señal, también hay que verificar cuál es el ambiente de ruido. Esto siempre nos lo va a decir nuestro analizador AirView. El AirView es el analizador de espectro que trabaja por cada uno de los radios, que se encarga de recopilar las últimas 24 horas justamente de los ruidos. Entonces yo estoy seleccionando 5200, detectó un poco de ruido, puede haber sido mi radio hermano, porque están conectados físicamente, que generó en ese momento, pero el canal se ve bastante libre porque los equipos están en un escenario de laboratorio controlados. Entonces eso podemos trabajarlo para ver justamente cómo va la data histórica. Ahora, desde el radio que está en el modo AP, vamos a decir el primer modelo, tenemos una herramienta que se llama AirMagic. ¿Qué significa AirMagic? AirMagic recopila el análisis de espectro de las últimas 24 horas de ambos radios y nos va a permitir ver cuáles son las frecuencias más apropiadas. En este caso nos dice que la frecuencia actual que estoy usando, 5200, calcula una eficiencia espectral de 6,2 megabits por megahertz. Entonces, obtengo una capacidad bastante alta y me dice que todas las frecuencias, bueno, todos los anchos de canal pueden ser recomendados, pero a partir de 50 calcula una pérdida. Y este es el problema de los anchos de canal grandes. Los anchos de canal grandes necesitan mucho más espacio libre. A pesar de que uno diga, pero si de 50 tengo ocupados 5, ¿significa que 45 llegan bien? No. El impacto es tan negativo que el rendimiento puede ser mucho en pérdida. Por eso es importante tener anchos de canal libres, efectivamente, no importa pequeño, pero libre para poder obtener la máxima capacidad en la parte de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos la capacidad ideal?
Lo importante también no solamente es utilizar la potencia, que les había mencionado anteriormente, sino que la señal siempre tiene que estar en un rango de menos 45 a menos 55, justamente para que los equipos puedan alcanzar su máxima capacidad. Entonces, esto nos va a permitir el desempeño. Pero sobre todo, el SNR y el CENIR justamente tienen que tener valores de 30. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ver justamente también en el software, con una herramienta que se llama constelación. ¿Qué significa lo que están viendo en la pantalla? La constelación es exactamente la gráfica de cómo la onda se está recibiendo. No es cómo se transmite, es cómo se recibe. ¿Por qué hay dos? Porque este es un enlace. Entonces, el lado AP recibe esto y el lado remoto recibe esto. Entonces ahí estamos viendo en qué modulación trabaja. Bueno, no lo indica el software, pero es sencillo. Son 256 cuadrados, significa que la modulación es 256 QAM. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo interpretarlo? Si la modulación, efectivamente, los puntitos caen dentro de su cuadrado, esto es bastante estable. Si los puntitos se comienzan a mover, efectivamente es un problema. ¿Por qué los puntos se moverían? Uno, problema de alineamiento. Dos, problema de falta de línea de vista. Tres, problema de interferencia en la transmisión, o sea, durante el recorrido de la señal. Y cuarto, tenemos ruido en el lugar de la recepción, que eso es lo más drástico, lo más fatídico que podemos tener. Pueden ver que el CENIR es la diferencia señal, que es la que tenemos, contra interferencia. Es diferente al SNR. SNR significa diferencia contra el ruido base, pero no solamente es importante el ruido base, sino la diferencia contra justamente estos valores. Entonces acá podemos observar técnicamente tenemos 36, 35. ¿Cuánto dice la tabla que debemos tener mínimo? 30, así que estamos perfectos. Tenemos una excelente condición. Por eso es que estamos alcanzando esta capacidad. Entonces yo quiero hacer primero unos cambios para que ustedes vean qué ocurre con las modulaciones. Por ejemplo, quisiera a este radio decirle que la modulación máxima se la voy a limitar. ¿Y esto dónde se puede hacer? En la pestaña inalámbrica. ¿Por qué? En algunos casos el equipo se puede poner un poco inestable porque no obtenemos estas condiciones que acabo de decir. Entonces tú le tienes que dar una ayuda al radio. ¿En qué sentido? Decirle, por ejemplo, si 256 no funciona, ¿cómo sabes que no funciona? Intenta usarlo y se degrada, intenta usarlo y se degrada, intenta usarlo y se degrada. Entonces vamos a decirle máximo 256. Perfecto. Entonces le doy a aplicar cambios. Efectivamente el radio se va a desconectar. Vamos a esperar que regrese en la parte de comunicaciones y una vez que regrese el equipo vamos a verificar cómo cambia esta gráfica de constelación, que es un tema muy importante para poder efectivamente comprender la calidad de comunicación inalámbrica, ¿no? Ahorita el enlace no está establecido, esperamos unos instantes. Recuerden que pueden formular sus preguntas, dudas, yo acá lo voy revisando y las puedo aclarar, ¿no? Ya está respondiendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer en este radio es nuevamente abrir nuestro diagrama de constelación. Perfecto, se está generando la arquitectura, esto toma unos momentos. Ahí nos está indicando que el radio de transmisión sigue trabajando justamente en 256 y el radio de recepción todavía está cargando la información. Vamos a esperar un momento, vamos a verificar que ya está la información actualizada en el dashboard y vamos a ver nuevamente. Esperamos ahí que pueda la información procesarse, ¿no? Entonces, lo que recibe el radio justamente es 256, pero lo que transmite y recibe el radio remoto, bueno, si no para no esperar mucho, lo podemos ver esto también en el radio remoto, que sería más rápido, ¿no? Vamos a verlo y ahí lo estamos viendo. Del lado izquierdo tenemos la modulación ahora 64 QAM. ¿Por qué 64? 64 cuadrantes de modulación de amplificación modulada. Entonces estamos viendo ahí justamente 8 por 8, pues 64, y obviamente pues la capacidad del enlace debe haberse afectado. ¿En qué sentido? Si usara full esta capacidad sería 163 teórico contra la otra que es 196 teórico. Acá podemos ver una pequeña deformación, en realidad no es pequeña, es una gran deformación, aparentemente hay un problema de interferencia que se acaba de presentar ahorita. Bueno, ya se corrigió el problema.
Los filtros seguramente han estado calibrando un poco mal, pero ya se corrigió y efectivamente está verificando que estamos trabajando correctamente. Entonces ahí ya estamos con el filtro, ya tenemos la claridad de la comunicación y podemos ver del lado izquierdo la modulación 64 y la modulación 256 de la derecha. Es importante que esta modulación tenga éxito porque de ella depende los megas, si no, no los podemos obtener. Entonces, podemos ahí nosotros limitar la tasa de modulación de transmisión, eso es posible. Recuerden, ustedes determinan o limitan la transmisión máxima por modulación, no la recepción, sino la transmisión directamente para poder trabajar. Entonces, no solamente es importante ver los niveles de señal, que las cadenas estén balanceadas, sino también verificar que la técnica de la onda sea la correcta. Un detalle muy importante es verificar que la distancia que el equipo reporta sea la correcta. Eso nos va a permitir a nosotros efectivamente pues tener una claridad de cómo estamos trabajando. Y hay más opciones también si se desean ver, tablas RP, entre otras, ¿no? Perfecto. Entonces veamos algunos detalles por acá adicionales. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si quisiera aumentar más el ancho de canal? Que por acá veo que nos consultan. Bueno, lo que voy a hacer es aumentar el ancho de canal primero al radio remoto, lo voy a dejar en automático. Vamos a ver qué ancho de canal. Vamos a 830, vámonos por 50, a ver qué tan bien nos da con 50. Perfecto. En la misma frecuencia 5200, lo dejamos ahí. Aplico en el radio remoto, bueno, ahora aplico en el radio local, justamente 50, y dejamos la misma frecuencia central. Bueno, acá no hay frecuencia central, pero podemos definir la frecuencia central, siempre sería mejor definirla en el lado cliente, 5200, y guardamos cambios. Entonces ahora los equipos van a reiniciar, entonces se cortó el equipo remoto, probablemente el equipo local también se vaya unos instantes, hasta que ambos reinicien y el enlace se debería volver a establecer. Me preguntan si el país importa para hacer el enlace. En realidad, si el país es diferente, es probable que la lista de frecuencias no coincida. Y eso sí sería un problema. Perfecto, el radio 40 ya está, pero el 30 no levantó. ¿Puedo haber cometido algún error? Es- Vamos a esperar unos instantes más. Creo que no, pero vamos a verificar qué configuré en el 40. De repente cambié algo acá. Bueno, la frecuencia que vamos a usar era justamente 5500, perdón, 5200, 50 MHz. La frecuencia es exactamente la misma. A ver, vamos a ver. Todavía el radio P no está levantando. Y vamos a verificar por qué exactamente. Lo que voy a hacer es conectarme físicamente a la P. Bueno, tenemos acá en nuestro laboratorio, así que vamos a cambiar el cable. Ahora me voy por el equipo 30 y vamos a ver por qué se está demorando en levantar. Nos dice que está levantado. Ah, su frecuencia central cambió. Gran detalle. Las frecuencias de control, acá está, cambió a 5120. Ah, no puede ser 5200, tiene que ser 5120 o 5210. Y yo había forzado la frecuencia 5200 en el otro radio. Entonces, acá he cometido yo un error técnico. Entonces, ahí vemos que algunas frecuencias o unos anchos de canal más grandes ya comienzan a trabajar con frecuencia central o frecuencia de control, perdón. La frecuencia central es la del medio, pero la de control es el que genera el bitcode, o sea, el anuncio. Entonces es importante que coincidamos en esa frecuencia. Entonces, yo cometí el error en el radio remoto. Regreso al radio remoto y le voy a poner 5190 en la frecuencia. Entonces acá vamos a esperar, vamos a cerrar esto, y esto no es 5200, sino frecuencia de control, como dice ahí, frecuencia de control, 5190. Ahora sí va a funcionar. Perfecto, entonces ya estoy en el radio justamente remoto, vamos a esperar que aplique los cambios y ahí está, perfecto, ya aplicó los cambios. Bueno, no les tuvo que reiniciar necesariamente el cambio de frecuencia, ancho de canal sí, pero frecuencia no, para tener la comunicación. Entonces ya estamos realizando el enlace, perfecto, el enlace ya está establecido. Y ahora, por ejemplo, si queremos validar cuál es la capacidad, que es una de las preguntas frecuentes. Entonces vamos a hacer la prueba, de cualquier lado podemos hacer la prueba, vamos a ver desde acá hasta el 30, 30 segundos, vamos a repetir el usuario VNT,
Recordamos esto y vamos a ver cuál es la capacidad en dúplex que tenemos. Tenemos una transmisión de 200 más una recepción de 200. Bueno, aproximadamente estamos en 400. ¿Cuánto dice la tabla que deberíamos alcanzar? Bueno, 50 MHz, estamos en 50, ¿no? 50 MHz nos debe dar alrededor de 343. Entonces debería haber ahí unas variaciones, más o menos, pero deberíamos estar en esa capacidad. Entonces, lo que vamos a ver para ver la capacidad de comunicación, recuerden que esos son radios de arquitectura TDD, o sea, son high duplex técnicamente. Vamos a ver cuánta capacidad en un solo sentido, transmisión. Entonces, en la parte de transmisión estamos viendo una media de 360. ¿Cuánto decía que podíamos alcanzar 50 MHz? Ahí lo pueden ustedes ver. 343. O sea, efectivamente estas capacidades se pueden alcanzar. Y estamos entre 55 promedio, 354, 350, digamos. Bueno, somos un poco más conservadores, 340. Entonces, para alcanzar esto, muy importante, y vamos a abrir, voy a aprovechar para generar tráfico. Está interesante, vamos a dejarlo esto por 90 segundos. Y mientras esto va corriendo y se está generando el tráfico, voy a abrir otra ventana, que es de constelación. Entonces, en la gráfica de constelación, vamos a ver cómo la información está fluyendo en tiempo real. Y ahí vemos que las ondas están teniendo éxito en la parte de comunicaciones. Si estas gráficas que están viendo en la derecha comienzan a cambiar de modulación, o sea, la cantidad de cuadrados cambia, eso es un problema muy grande porque el equipo está sufriendo bastante. Puede degradarse, puede mejorarse, pero no puede estar cambiando constantemente, ya que eso le resta mucha capacidad al equipo en la parte de comunicaciones. Entonces lo vamos viendo esto. También, es más, si quisiéramos abrir el analizador de espectro en tiempo real, lo podemos abrir. Efectivamente, simplemente la decisión es que ustedes quieran tomar y nos puede mostrar la información. Entonces vamos a ir a ver cuál es la capacidad. Detalle importante. Arriba se ha activado una barra con tráfico. ¿Qué significa esto? Airtime. Airtime es la capacidad de tasa de transferencia del módulo inalámbrico a nivel de porcentaje. ¿Qué es esto en español de repente? La capacidad del radio se mide a nivel del CPU del equipo, el cual aparece detallado en la parte inferior. Ustedes lo ven que el CPU está saturado, pero obviamente yo estoy generando el propio tráfico. Entonces se satura el CPU, se satura la memoria un poco, pero lo que vemos en la parte superior, que es tiempo aire, tiene que ver directamente con la capacidad de comunicación del módulo RF. Entonces, cuando a veces me dicen cuánto sé de capacidad que podría pasar más en enlace, depende de lo que te diga tu barra de airtime. Entonces, ahorita ya no estoy generando tráfico, la barra de airtime bajó al 0, y me imagino que el CPU también bajó, bueno, 3%, o sea, prácticamente no está haciendo nada. Entonces ahí podemos observar que efectivamente podemos alcanzar capacidades bastante grandes. ¿Pero de qué depende esto? Justamente depende de los factores de procesamiento que los equipos tienen. Estos son radios, por ejemplo, de 50.000 paquetes por segundo, más que suficiente para manejar una gran cantidad de tráfico de comunicaciones. Entonces ahí vemos la capacidad, vemos también el nivel de ruido que tiene y podemos visualizar nuevamente el Air Magic para ver cómo está esta frecuencia. Esta frecuencia en la que estamos, bueno, ahorita la encuentra con 3.4, bueno, eso va variando según, bueno, como recién acabamos de activar nuevamente, esto se ha borrado y se está volviendo a cargar, pero 50 MHz lo encuentra con 5.95 promedio, ¿no? Dice que recomienda otras frecuencias. Es probable que yo tenga conflicto con mi Wi-Fi. Para ver esto, vamos a ver si acá abro una ventana de AirView para ver un poco más de detalle. Ahorita no estoy generando tráfico, bueno, a la hora que he generado, efectivamente mostró ahí una ventana de tráfico, y acá podemos ver en la parte histórica cuando se generan transferencias, dónde están, ¿no? Entonces, ahorita no está, digamos, mostrándonos algún detalle, simplemente está analizando lo que vemos. Bueno, como digo, no tengo otro equipo prendido, entonces no lo está detectando con mucha fuerza, pero es probable que haya detectado al momento de inicio un poco de ruido de la zona. Perfecto, entonces ahí tenemos varios de los aspectos de cómo hacer un enlace, cómo evaluarlo, ¿no? Acá podemos ver las gráficas de señales, gráficas de interferencia. Pasando el cursor nos puede mostrar el nivel de señal, nivel de interferencia y el piso de ruido.
La interferencia la calcula justamente a través del segundo módulo RF que el equipo incorpora. Y en la parte inferior nos va mostrando una barra del CENIR. Muy importante estar sobre 30, como lo habíamos mencionado. Si estamos cerca a 40 es genial, así de simple. En la parte inferior, detalles generales, versiones de encriptación de cada uno de los equipos, arquitectura de comunicación y, bueno, evidentemente otras opciones. Entonces, bueno, en mi caso solamente hay un radio. En la parte inferior podemos ver cuando damos clic justamente en radios remotos, esta opción que está al lado superior, nos va a mostrar la lista y bueno, si quieren agregar más columnas, hay más opciones. Quiero ver cómo está por cadena, por ruido, por latencia, tasas, y bueno, ustedes pueden habilitar versiones de firmware y todos los reportes que quieran. El equipo te va a mostrar todo prácticamente. Esto es más que todo para un punto multipunto, ya que efectivamente queremos mayor cantidad de detalle en la parte de comunicación. Entonces ahí vimos bastante información, tiempo de uso, tentativas de comunicación, distancia, el equipo local, el equipo remoto, efectivamente niveles de señal, balanceo, cuando algo el radio lo considere errado, lo marca en rojo, así que ya nos da una ayuda, y evidentemente la parte de seguridad que hemos visto. Ahora, para los que no saben usar la potencia, acá hay una ventaja muy interesante en Air Max AC, incorpora el control automático de potencia. Esto simplemente yo lo recomiendo mucho si no sabemos hacer el cálculo. Pongamos un nivel de potencia menos 45, que es, digamos, uno muy bueno, listo, y le damos salvar cambios. El equipo se encarga él mismo de hacer todos los ajustes. Ustedes no tienen que preocuparse para nada, ¿no? Y con eso ya el equipo automáticamente ajusta todos los niveles de señal sin problemas. La parte de red, cuando pasan avanzadas, hay opciones un poco más complejas. Por ejemplo, el tema de las VLANs, si quieren transportarlos, pueden hacer bridges también, rutas estáticas, pueden hacer límite de velocidad. Usualmente el límite de velocidad es cuando se trabaja en la parte de limitación de tráfico, por ejemplo, compartir internet, etcétera. Usualmente opciones que van dentro del modo router. Bueno, cuando tenemos el modo router, pues especificamos cuál es la WAN, especificamos cuál es la red LAN, el bridge, efectivamente, si se genera HCP, no lo hace, si genera NAT, no lo hace, si permite protocolos, no lo hace, bueno, etcétera, de opciones que se pueden trabajar. Entonces, podemos nosotros seleccionar las opciones conforme necesitemos, digamos, las configuraciones en sí. Servicios tienen la opción de, bueno, conectarse al software de gestión, al UNMS, en este caso no tengo ahorita una licencia, pero podríamos activarlo. La parte de servidor web, servidor de acceso SSH. El acceso por SSH también se puede trabajar. Voy a utilizar esta ventana, bueno, pues el tiempo es un poco corto, pero mostrarles cómo se accede por SSH. Entonces, una ventana terminal. Entonces vamos a escribir SSH, el usuario es UNT y la IP del radio, 192.168.1.40, por ejemplo. Entonces me va a pedir el password. Listo. Una vez que estoy dentro del equipo, lo que yo hago, por ejemplo, es 2 veces tap y me muestra todos los comandos que están viendo. Simplemente 2 veces tap y ya los veo. Usualmente lo hago para entrar a ver cómo está el servidor, el procesador, por ejemplo, el comando TOP, top, nos muestra el procesador. Salimos con control C. Recuerden, top procesador. Si queremos ver las interfaces inalámbricas, si no me equivoco, es IW-config. Sí, ahí las podemos ver las interfaces inalámbricas. Este radio tiene 2 módulos RF, uno principal y el otro análisis de espectro, obviamente, que hace el modo barrido. Por eso es que tenemos esa tecnología para poder hacer poder colectar tanta información, ¿no? La potencia del módulo principal, la frecuencia de transmisión, pues efectivamente algunos parámetros, etcétera, nos va a mostrar, ¿no? A veces necesitamos entrar al equipo y, bueno, no sé, hacer una actualización, de repente un upgrade. Vamos a decir que pues, tenemos un wget para poder hacer la descarga. O bueno, vamos a ver, ICMP creo que es. Se me olvidó el comando como era ahorita. Hay un comando que nos permite ver cómo la información fluye en la parte de comunicaciones. Esto es, bueno, vamos a actualizarlo. Bueno, hay opciones para imprimir, Watchdog, TCP/IP, ahí está. Para ver un poco cómo están fluyendo los acknowledgements o las confirmaciones. Esto es para ver
cuando a veces sospechamos a nivel de bajo comandos que el equipo está teniendo algún intento de ataque a nivel de negaciones inalámbricas o alguien está lanzando, podemos ver acá cómo va la comunicación. Pues él entra al equipo 40, el equipo 40 se comunica con el 13 es mi computadora, entonces ahí vamos viendo, solamente con el 13, con el 13, con el 13, de repente yo con el radio conmigo, y bueno, ahí mantenemos la comunicación, entonces vemos que no hay nada extraño, todo se está manipulando como debería ser, ¿no? Pero si hubiera algo, ya lo podemos visualizar para estar mucho más claros, ¿no? Entonces tenemos la opción de tener acceso por consola, si fuera necesario, podemos trabajar con muchísima facilidad. Entonces, eh, partes finales ya tenemos, bueno, la parte de sistemas, donde vimos que era la actualización, se puede deshabilitar el botón de reset. Yo no recomiendo que se haga, hay que tenerlo siempre activado por seguridad. Si no quieren analizador de espectro, también se puede desactivar por defecto. Podemos cancelar la administración de radio o se puede activar en el radio, yo lo deshabilité, o lo podemos habilitar temporalmente. Y efectivamente descargar un backup, subir backups, archivo de soporte, se puede generar directamente en la plataforma. Entonces, como ustedes pudieron ver, esta es una configuración bastante sencilla, fácil de poder trabajar, y hemos establecido un enlace de comunicación directamente. Ahora, un detalle inalámbrico. Si fuera una red punto multipunto, acá hay dos opciones, y esto sí quiero aclararlo, porque creo que por ahí estaban preguntando. Acá tenemos punto a punto si todos los suscriptores son AC. Pero si los suscriptores van a ser mixtos, tienen que usar el modo mixto. ¿Qué significa mixto? Mixto significa que tengo suscriptores AirMax M y AirMax AC. El ancho de canal máximo es 40, 10 y 20 son las opciones para trabajar, 20 es lo recomendado usualmente. Y efectivamente hay que revisar que los clientes tienen que ser actualizados. ¿A qué versión? A la última versión disponible directamente. En este caso nos vamos a AirMax M y vamos a ver que la versión disponible es la 6.1.2. Entonces, con la 6.1.2 efectivamente hay compatibilidad completa y no tenemos ningún problema para poder trabajar. Perfecto. No sé si por ahí tenemos algunas preguntas adicionales. David, no sé si nos escuchas, estás en línea, de repente quieres revisar algunos detalles. No, creo que David justamente ha salido. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, formúlenla ahorita, ya que tenemos todavía unos, bueno, podemos aprovechar unos 4 minutos que nos quedan para poder aclarar cualquier detalle de la interfaz o de las opciones de configuración que ustedes desean, ¿no? Perfecto, quiero ver si me he olvidado de algo. Bueno, lo que no he conectado son los GPS ahorita, entonces probablemente sus latitudes estén erradas, no creo que salga. Bueno, sincronización, la GPS debería haber aparecido. Ah, bueno, acá están, justamente no las tengo, creo que a la mano los tengo por acá, los receptores GPS. Vamos a ver si podemos instalar uno para tener esa información que están preguntando que está en blanco. Perfecto, acá tengo uno. Entonces vamos a instalarlo. Importante, cuando instalen los receptores GPS en la torre de comunicaciones, el receptor GPS tiene que tener línea de vista contra el aire. Si no, pues eso no va a funcionar y vamos a tener un pequeño problema, digamos, en sincronización. Entonces, ya digamos, ya lo instalé. Ahora no sé si es de este radio, bueno, es del otro, un segundo. Este es el radio principal. Vamos a cerrar, refrescar esta ventana. Bueno, el GPS igual demora unos 30 segundos en activarse. Vamos a esperar que esto se active por completo. Lo he puesto en el generación 2 y en 2 es este, así que debería activárselos. Bueno, mientras esperamos unos segundos que esto se pueda activar, por acá también veo otra consulta. Con respecto a la capacidad es lo mismo que throughput. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El throughput es el tráfico real que fluye por el enlace, el tráfico real, real. ¿Qué es la capacidad? Es la estimación que hace el radio de cuánto es lo que se podría transmitir. La capacidad usualmente no es lo máximo. Se podría llegar a eso, y ojo, acá dices tú, 374 más 378, entonces la capacidad es como 600. No, si usas la interfaz RX al 100% o, repito, o la capacidad ATX,
puedes obtener esas capacidades. O sea, si asignas el 100% de la interfaz RF, recuerden que estos radios son TDD. TDD significa que hay un solo módulo RF. Entonces, si asigno el 100%, obviamente, pues puedo obtener esta información sin ningún problema y obtener la capacidad directamente. Entonces, es importante que nosotros tengamos efectivamente esto como referencia. Ahora, ¿cuánto de la capacidad se puede alcanzar? Lo normal es que lleguemos nosotros a una capacidad aproximada del 90% o 85% a nivel de throughput. De esa capacidad, en throughput, esas cantidades. Entonces deberíamos ya poder alcanzar eso sin ningún inconveniente para poder trabajar la parte de comunicaciones. Perfecto, creo que voy a tener que reiniciar el radio. Bueno, lo hacemos rápidamente. También hay una opción de reinicio, solamente reiniciar a valores de fábrica, no reiniciar solamente el dispositivo. Vamos a reiniciar rápidamente para que podamos visualizar el tema del GPS que me han estado preguntando. Y bueno, si tuvieran alguna otra consulta, también la podemos formular. Entonces hemos reiniciado el radio, y creo que es el número 30. Vamos a verificar acá. El 30 es el que no nos está respondiendo, sí. Y ahí vamos a esperar que que reinicie el equipo simplemente para poder mostrar que los valores del GPS se están activando. Activar GPS en la parte de sincronización también se puede trabajar. Hay que tener mucho cuidado. Personalmente yo recomiendo activarlo esto con mucho cuidado en base a los proyectos de comunicaciones, pero generalmente es relativo activarlo. ¿Por qué? Porque el GPS, para poder activarse, significa que los parámetros de sincronización tienen que estar realmente, tienen que ser muy buenos y muy precisos, y para eso tiene que estar la red correctamente instalada. No puede haber problemas de alineamiento, entre otros factores. Por eso es que eso sería muy importante que esté correctamente implementado. Vamos a ver si ahora ya los GPS nos muestra el parámetro. Bueno, todavía no, parece a menos que haya cogido un módulo GPS que estaba un poco dañado tal vez. Bueno, o puede ser la ubicación, justamente estoy bajo interiores, lo saco por la ventana, pero parece que aún así no logra ver los satélites en la posición en la cual estoy en la edificación. Entonces, eso es bueno, es relativo. En las torres, obviamente, se supone que arriba de nosotros no hay nadie, así que esa ventaja deberíamos nosotros tener pues muchísima facilidad para poder operarlo. Perfecto. De esta manera hemos revisado varios de los aspectos en la parte de configuración. Recuerden que nosotros en Ubiquiti también les compartimos muchos videos y información a través de nuestro foro directamente. Y ahí en el foro en español de Ubiquiti ustedes pueden encontrar muchísima información. Y cualquier consulta, efectivamente, yo quedo bastante atento para poder apoyarlos. Voy a poner mis datos en la pantalla para que ustedes los puedan ver. Y efectivamente, cualquier consulta, inquietud que tengan, lo pueden formular. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta pequeña revisión de la parte de la configuración de la plataforma, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, quedo bastante atento. Gracias.